Entonces, tenemos una psicosis, que es una paranoia en todos los casos. En el de Wagner, en el de Villa Crespo y en el de Tres Arroyos, tenemos 3 sujetos con paranoia desestabilizados que habían dejado de tomar la medicación. Bueno, en el caso de Wagner no estaba medicado, pero sabemos que estuvo muchísimo tiempo cavilando, pensando, autodepreciándose, sintiendo que los demás lo despreciaban, lo injuriaban. Bueno, en estos casos tenemos lo mismo, exactamente lo mismo. Son 3 casos de psicosis que resultan terminar en asesinos de masas, clasificados como aniquiladores familiares, es decir, que matan a la familia dentro de lo que es el ámbito doméstico, ¿sí? Producto de una enfermedad mental grave, alienados, que padecen psicosis, en donde ellos pueden aparentemente estar funcionando dentro de la sociedad, y si no están estabilizados médicamente, con tratamiento médico, psiquiátrico, psicológico, etcétera, se desestabilizan, pueden interpretar la realidad, porque sabemos que en la psicosis la realidad está alterada, interpretar que no conocemos el caso, no hemos escuchado a las personas, pero sí sabemos que pueden interpretar que la familia se han encarnado en el mal, que se viene el fin del mundo y hay que matarlos a todos para que no sufran más, que vienen los alienígenas y se los van a llevar a todos, entonces mejor matarlos, que son, no sé, cualquier cosa del orden de lo delirante que los haga pasar al acto. Y del orden de un delirio que está totalmente fuera de la realidad que compartimos todos, sino que responde exclusivamente a un mandato que se le impone al sujeto como una certeza que esto es así, que es inamovible y que responde exclusivamente a su propia realidad psíquica, no a la realidad que compartimos todos. Porque en la psicosis la realidad está alterada. Y que son personas que pueden venir desempeñándose. De hecho, los 2 que tenemos acá, tanto en el de Villa Crespo como en el de Tres Arroyos, las 2 personas estaban medicadas previamente, dejaron de tomar la medicación, se desestabilizaron y lamentablemente pasaron al acto de matar a la familia. Habitualmente ellos se autoagreden, no matan a la gente de alrededor. Pero, como vemos, el caso Wagner no es el único y actualmente podemos tener muchos. ¿Sí? Así que bueno, ¿alguna pregunta respecto de psicosis? Porque hoy vamos a ya pasar a los otros trastornos de la personalidad, pero para poder conocer los trastornos de la personalidad tenemos que poder discriminar bien primero las 3 estructuras: neurosis, psicosis y perversión. ¿Qué era la neurosis? Es una estructura, profe. Muy bien. La neurosis es una estructura. La estructura que tenemos habitualmente todos nosotros, Claro. que somos sujetos deseantes,
que padecemos angustia, culpa. Nuestro aparato psíquico está constituido un yo por super yo que se ha construido en el momento del atravesamiento del Edipo y por un yo que hace lo que puede mediante las exigencias del ello y las exigencias del super yo. Estamos dentro de la civilización, compartimos la realidad, no tenemos alteración de la realidad, tenemos estructuras estables para responder a conflictos, para responder ante las exigencias que nos propone nuestra propia realidad psíquica y la realidad, los elementos que suceden en la realidad habitual. Tenemos estructuras sólidas, tenemos muchos mecanismos de defensa para responder, tenemos un yo fuerte, somos sujetos deseantes, es decir, ¿se acuerdan que hemos podido individualizarnos del otro? Función materna, conocemos la ley, a partir de eso podemos incorporar todas las leyes de la cultura y somos sujetos únicos y diferentes a todo el resto de los sujetos y vamos transitando la vida buscando objetos de deseo que traten de completarnos, aunque nunca vamos a poder completarnos del todo, por suerte. ¿Hasta ahí está todo claro o hay alguna duda? No, está claro. Perfecto. En la psicosis, esta operación de separación de la función materna no se produjo. Es decir, que la función paterna no operó. El sujeto no está dentro de la civilización, tiene un yo débil, tiene un yo débil que está invadido por voces, por alucinaciones, por interpretaciones delirantes, tiene afectada la realidad, tiene la certeza, no duda como nosotros, tiene la certeza de que eso que se le impone es verdadero, la realidad está alterada y, por supuesto, son inimputables si alguno de los dos, de estas dos personas hubiese sobrevivido, no se les puede imputar el delito porque tienen una paranoia galopante, que es una afectación gravísima, es una psicosis que implica una alienación, ¿sí? Entonces no pueden comprender la criminalidad del acto ni dirigir sus acciones, ¿sí? Artículo 34. ¿Estamos? ¿Y qué es la perversión? Es aquella persona que no, que actúa sabiendo que lo que está haciendo está mal. Muy bien. Y le genera disfrute. ¿Sí? Claro. Muy bien. Le da placer. Muy bien. Perfecto. El perverso, generalmente, ahora vamos a ver la personalidad psicopática en esta clase, así que vayan pensando lo que es una perversión, porque la estructura es perversa. Vamos a ver todas las características del psicópata. El perverso, en el caso que sea psicópata, va a buscar a un otro, necesita de un otro, un neurótico que sufra, que padezca, que sienta la división subjetiva de lo que es nuestra propia falta, ¿sí? De la neurosis, que nos angustiemos, que nos enojemos, que nos dé ira y lo querramos matar,
que nos avergoncemos, que digamos trágame tierra. Bueno, todo eso va a buscar el psicópata, va a tratar de dejarnos también una marca, es decir, que el encuentro con él no sea sin consecuencias para toda tu vida, y básicamente va a tratar de cagarte la vida. ¿Sí? Bien. Bueno, eso lo vamos a ver dentro de un ratito. En el mientras tanto, lo que vamos a ver son los trastornos de la personalidad, que quiero que les quede bien claro que son neurosis que están en el borde. Dentro de lo que es la neurosis hay una pequeña falla o grande, pero es neurosis. Es decir, que se pueden tratar, se pueden curar. Ni la psicosis ni la perversión se curan. Uno no puede pasar de la neurosis a la perversión o a la psicosis. Si sos neurótico, sos neurótico. Si sos perverso. Y si sos psicótico. No se puede pasar de estructura. Lo que sí, si estás en el amplio espectro de los trastornos de la personalidad, estás dentro de la neurosis, pero en algún borde. ¿Sí? Y resulta que te desbordás. ¿Estamos? Es decir, que quede claro que los trastornos de la personalidad, el trastorno límite de la personalidad, es un trastorno que se puede curar. Vamos a tratar de... Dicen si se ve, por favor, el PowerPoint. Sí, profe, Sí, se sí, ve. Vamos, la Sí, profe. sí, se ve. Bueno, escuchen, a partir de este momento yo no los veo, con lo cual ustedes me interrumpen, me avisan si alguien quiere entrar y todo lo demás. Bien, Bueno, profe. gracias, amores. Bueno, hoy es la clase de sociopatía y psicopatía, pero para entenderlo vamos a ver primero los trastornos de la personalidad. Para estudiar los trastornos de la personalidad, yo en el campus todo esto ya se los puse. Existen dos manuales en psiquiatría, que son el DSM-5. Antes usábamos el DSM-4, que es lo mismo, se van mejorando, se van agregando algunos trastornos, algunos elementos, pero dentro de estos manuales están todas las enfermedades, ¿sí? Todas. Vamos a seleccionar dentro de todas. Estos manuales sirven para que en el mundo todos nos pongamos de acuerdo en una clasificación. Es decir, que si yo, por ejemplo, pongo en un certificado, yo que soy psicóloga, pongo en un certificado paciente que presenta la habilidad, uno siempre trata, cuando hace un certificado, nosotros los psicólogos fundamentalmente, hacemos certificados que el paciente no se asuste demasiado. Entonces tratamos de disminuir lo que escribimos para que el paciente no se ponga el sello de que está hecho mierda, ¿sí? Entonces, ¿a qué apelamos? A estos numeritos que están dentro de lo que son estos numeritos, ¿ven? 301,83, entre paréntesis F63. Y todo el mundo... Profe, yo no estaría viendo el archivo, solo la veo a usted. ¿No ven el PowerPoint?
Sí, se ve el PowerPoint. Sí, sí, se ve. Sí, se ve. Ah, bueno, acá, a ver, donde dice trastorno de la personalidad límite, ¿ven ahí? Sí, Dice abajo 301.83, entre paréntesis F63. Eso no importa, pero es lo que nosotros usamos para que, por ejemplo, cualquier psiquiatra, cualquier otro psicólogo, cualquier médico de una obra social, de una ART, de una junta médica, sepa de qué estamos hablando. ¿Se entiende? sí, Sí, Bien. Sí, Entonces, profe. todos tenemos este lenguaje en común que podemos usar. El CIE-10, que es un manual también universal, o el DSM-5 para categorizar todas las patologías. La paranoia también está. La esquizofrenia también está, pero en este caso vamos a ver solamente los trastornos de la personalidad del grupo B. ¿Sí? Bien. Entonces, vamos a la personalidad, al trastorno de la personalidad límite. O también se le puede decir borderline. ¿Sí? Estos, ustedes los conocen porque son muy habituales. Son neurosis, como les acabo de decir, pero están desbordados. Son personas inestables emocionalmente, en las relaciones interpersonales, en la autoimagen, en todo lo que son los afectos. Son personas que suelen vincularse con uno de manera como si fuesen un pulpo, te saturan, te invaden, se ponen celosos si hablas con otro, te demandan todo el tiempo el interés, es decir, se agarran como una garrapata. Y cuando se enojan, porque se enojan muy habitualmente, se desprenden y te lastiman. Porque vos lo ayudaste, lo acompañaste, y porque por ahí tu deseo no estás exclusivamente puesto, como es habitual en nosotros los neuróticos, nuestro deseo está puesto en un montón de cosas, bueno, se enojan si te tenés que conectar al Zoom de la profesora. ¿Sí? Entonces no puede ser que haya algo más que ellos. Bien, tienen una impulsividad muy intensa y son patologías del acto, las llamamos nosotros. Es decir, que tienden a desbordarse y a pasar al acto. ¿A qué acto pasan? Por ejemplo, a los intentos de suicidio, a cortarse, a autoagredirse, a autodepreciarse. Son personas que tienen muy baja autoestima, que necesitan del otro como si fuese un bastón, por eso que te demandan exclusividad. Son, por ejemplo, las personas que consumen, ¿no? Un típico consumidor de cualquier cosa, de estupefacientes, de alcohol, de el juego, de compulsiones a la comida, la bulimia y la anorexia están dentro de estos grupos. Es decir, tienen muchísimas dificultades para vincularse afectivamente, no toleran la posibilidad de un tercero o de otra cosa que no sea ellos. Generalmente, por eso se vinculan con una persona o con una cosa, como es el consumo de drogas, el consumo de alcohol,
comer abundantemente o no comer, o la bulimia, que es comer, comer, comer y después vomitar. Tienen tendencia a autoagredirse o a ser irritables, a tener episodios de crisis afectivas o de llanto exagerado. Entonces se pueden apegar a un objeto o a un sujeto o a una persona. Si se apegan a un objeto, este objeto puede ser la comida, puede ser comprar cosas, puede ser jugar, puede ser eh, la droga, puede ser el alcohol, como les digo, ¿sí? Puede haber todas esas cuestiones, es decir, apegarse a una persona o apegarse a una cosa. ¿Se entiende hasta ahora? Sí, sí. ¿Seguro también? Sí, profe, se entiende. Sí, sí, se entiende. Tienen un permanente sensación de vacío, se autodeprecian, creen que nadie los quiere, que no son buenos para vincularse, efectivamente no son buenos para vincularse. Que tienen autoestima baja. ¿Cómo? Personas con autoestima muy baja. Tienen la autoestima muy baja, no pueden controlar la ira, no pueden controlar la frustración, es decir, que si algo no lo pueden conseguir, se frustran rápidamente y no lo pueden tolerar. Bien, como verán, tenemos en el espectro de estos trastornos, tenemos muchísima gente que entra dentro de estas problemáticas. Pero con tratamiento, tanto psiquiátrico como psicológico, y el psicológico es muy importante, no solamente la medicación, el psicológico los puede ayudar muchísimo a neurotizarse, ¿sí? Es decir, del borde, que están en el borde del acto, a empezar a pasar, a pensar un poco, a reflexionar, a tratar de contener la frustración, de no generar tanta ira, de trabajar los vínculos. Bueno, se pueden mejorar y se puede curar. Se puede curar la bulimia, se puede curar la anorexia, se puede curar el alcoholismo. A ver, siempre van a tener por ahí una tendencia, porque ya en su estructuración algo no ha funcionado del todo bien. Es decir, ¿vieron cuando dicen, bueno, el alcohólico nunca se cura? No, porque tiene toda la ficha para volver rápidamente a un vínculo con el objeto alcohol o con el objeto, o pueden transformar el objeto, se pueden curar del alcoholismo y variar hacia otras cuestiones, ¿sí? A apegarse a otra cosa, que no sea el alcohólico se casa con la botella, está casado con la botella y depende de la botella. Lo mismo sucede con los toxicómanos, digamos, están casados con la droga, afectivamente. Bien. Dependientes. Tienen alteraciones en la autoimagen, en la autopercepción de sí mismos. Y tienen un yo muy debilitado y menos recursos, menos mecanismos de defensa que una neurosis bien estructurada. Pero recuerden que estos pueden curarse. Porque son neurosis, están en el borde, pueden pasar al acto. O sea, ¿qué es pasar al acto? No es solamente
la violencia contra otro. Pasar al acto es autoagredirse, por ejemplo, consumir alcohol, consumir estupefacientes, tener una bulimia, eso es una enfermedad pura del acto. La anorexia también, cerrar la boca es un acto. Bien, ¿está claro esto? Sí, profe. Sí. Bien, pasamos entonces Sí, profe. al trastorno antisocial. Este es otro trastorno de la personalidad que, bueno, se va a clasificar a partir desde los 15 años y se va a caracterizar por el incumplimiento de las normas sociales, todo el tiempo están transgrediendo la ley y no tienen miedo no se detienen, engañan, mienten, pueden, por ejemplo, estafar. A ver, piensa, estos son los pibes chorros, los motochorros, son todos estos. Todos los que están, la mayoría de los que están presos son estos trastornos de la personalidad del grupo B, son sociópatas, son trastornos de la personalidad antisocial. Gran impulsividad, fracaso para planear con antelación, son impulsivos, irritables, agresivos. Estos sí tienden a agredir a los demás, sin sentir sin Culpa. ponerse en el lugar del otro, ni sentir demasiada culpa. Pero estos podrían sentir culpa si se tratan. Hay una irresponsabilidad constante, o sea, por ahí manejan a 2000 por hora, tienen comportamientos temerarios, les encanta juntarse con otras personas que son peligrosas, suelen formar bandas delictivas, no cumplen con ninguna obligación, no pagan los impuestos, no pagan la cuota alimentaria, son agresivos, explotan de ira y tienen ausencia de remordimiento. Frente a, por ejemplo, si, como decíamos, si roban o si lastiman a alguien en el momento del robo. Pero estos tipos, si son tratados con mucho esfuerzo y buena voluntad y ganas del sujeto de modificar, porque eso también es importante. Hay algunos que en la cárcel te dicen, yo soy chorro y me gusta hacerlo, olvídate de que puedas hacer un tratamiento No cambia más. penitenciario. No, no, no. Yo nunca voy a ser un gil laburante, no cambia Claro. más. Pero si son primarios, si los agarramos a tiempo, si hacemos un buen tratamiento penitenciario y un tratamiento psicológico, tal vez ellos tienen la posibilidad de cambiar. La posibilidad la tienen, ahora de ahí es que se produzca, hay, bueno, un abismo, ¿no? Bien. ¿Preguntas? Igual ahora vamos a introducirnos bien en lo que es la sociopatía, que son estos. Después tenemos el trastorno de la personalidad histriónica dentro de los del grupo B. Son personas que seducen a otros para engañarlos, mentirles, manipularlos, son manipuladores. Tienen también una afectividad plana, y todo lo que sean emociones son utilitaristas, para usar al otro. Son muy seductores, generalmente hay muchas mujeres que tienen
el trastorno de la personalidad histriónica, son teatrales, dramatizan, exageran todas las emociones. Estas pueden llegar a manipular a cualquier tipo para que maten a otro. Por ejemplo, al ex marido. Ellas no van a ir a matar. Como la peli nueva Hola. esta de Viuda Negra. Bueno, sí, estas son perfectas para cometer estos tipos de delitos. Pero impulsan a otras personas para que lo realicen. Incentivan a otra Ellas, persona, ellas no lo ellas realizan. nunca están. Claro. Ellas nunca, yo sabía, toda una teatralización. A mí me sedujo, yo no estaba, yo no me enteré de nada. Pero son Por eso, recontra en esa peli se ve manipuladores. perfecto. No sé si usted la El vio. otro es una cosa, acuérdense que también desde los primeros que vimos, el otro también es como un objeto que te agarro como un bastón. En este caso es como un bastón para sensibilizarte y engañarte y utilizarte para sus propios objetivos. Y en el caso de lo que es la criminología, que es lo nuestro, o sea, de estos hay un montón de gente que no comete delitos. Yo siempre los llevo a cuando cometen delitos. Son estafadores, son de gente que engañan a otro para llevarlo a algún lugar para que otros le afanen, ¿sí? Es decir, estos tienen un grado mayor de planeamiento, ¿se entiende? De todos modos, tienen, como todo trastorno de la personalidad, esta cuestión de los problemas de afectividad, de los problemas de no sentir culpa, de no responsabilizarse por los actos, de siempre estar ausente. Yo no sabía nada, yo no me enteré, fue él, fue el otro. Hay miles de casos de madres que han psicopateado a sus propios hijos para matar, ¿sí? Es decir, que generalmente estas son mujeres que son muy seductoras y utilizan a otro y ellas no son las que cometen el delito. En el caso de lo que es lo criminológico, ¿no? Como yo les digo, de estas hay un montón dando vueltas, que todo el mundo dice que histérica, que es esta, que no es una histeria, la histeria es una neurosis, esto es un trastorno de la personalidad, pero en el caso de que cometan delitos, generalmente son por inducción a otro. Convencen a otro de que cometa el delito. O son parte de un equipo y ellas tienen el rol del engaño y son ideales para eso. Como ustedes dijeron, las viudas negras. Bien, ¿alguna otra consulta? No, profe. Bien. Ahora vamos al trastorno de la personalidad narcisista. Acá ya estamos en el otro borde. O sea, cuando empezamos con el trastorno límite de la personalidad, bulimia, anorexia, toxicomanía, estamos más en el borde de la psicosis. Es decir, no son psicóticos, pero algo que no ingresó del orden de la ley pasa. Igual estamos dentro de la neurosis. Pero estos están en el borde de la perversión. Estos son mucho más complejos de revertir. Necesitan, ellos tienen un yo gigante, son egocéntricos, tienen necesidad de ser admirados por el resto, se caracterizan por la falta de empatía. El otro es totalmente usado por ellos, hacen un uso utilitarista de los demás, también pueden estafar, pueden engañar.
acercarse a gente vulnerable. Ellos generalmente tienen dos caras, una de perfectos y otra de el fin que tiene el engaño. No les importa a quién. Agarran a un viejito del campo y lo llevan y le dicen, vos transferime todo el campo a mí, que yo te lo voy a manejar, y no les importa. No les importa a quién joden, a quién engañan. Tienen muchas fantasías de éxito, de ser los mejores, de ser brillantes. Tienen un ideal propio, tienen un yo gigante. Bueno, ¿qué más? También, como son trastornos de la personalidad, suelen explotar de manera intempestiva, es decir, está todo bárbaro, qué sé yo, y de repente, porque dejaste la campera apoyada en el sillón, se transforma en un monstruo que te puede llegar a matar. Bueno, carecen de empatía, suelen tener muchas dificultades para trabajar, porque ellos son tan grandiosos que frente a un conflicto con un compañero, ellos no pueden resolver los conflictos como hacemos nosotros. Ceder para resolver un conflicto, bueno, arribar a acuerdos. Estos tipos no pueden. O sea, se verían absolutamente frustrados, sería un ataque narcisista el solo hecho de pensar en ceder. Obviamente no cumplen con las reglas. Estamos casi caracterizando a un perverso. Pero estos están en el borde de la perversión. ¿Sí? Bien. Se muestran arrogantes, tienen superioridad, se sienten superiores a todo el mundo. Imagínense si tienen que cumplir una orden, o tener un jefe, o tener que obedecer a la autoridad. Generalmente tienen muchas dificultades para manejarse en la sociedad. Bien. Bueno, necesito que me digan si entendieron todo esto de los trastornos límites de la personalidad, de los trastornos de la personalidad, para pasar ya directamente a lo que es sociopatía y psicopatía. Profe, lo que usted recién explicó es curable, se trata y se cura, tiene cura. Sí, igual son mucho más difíciles. Hasta ahora, los Lleva que son tiempo. trastornos de la personalidad, el grupo B, todos se curan. Se Muy bien, podrían curar. ¿Sí? Y sí. ahora vamos a ver la diferencia entre el sociópata, que era el de la personalidad antisocial, y el psicópata, que ya es un perverso constituido. Porque habitualmente periodistas, autoridades, profesores, libros, gente especialista, hablan de sociopatía y psicopatía como si fuesen lo mismo. Entonces, yo les quiero explicar que no son lo mismo la sociopatía y la psicopatía. De hecho, ustedes pueden encontrar en libros que se habla alternativamente de sociópata o psicópata, incluso libros de criminología o de criminalística, que no saben cuál es la diferencia. Pero bueno, ustedes la van a saber. Bueno, profe, gracias. ¿Vimos?
Bien, entonces, habíamos visto la sociopatía es el trastorno antisocial, según el DSM-5 o el CIE-10. Lo importante que ustedes tienen que saber es que esto no se nace, sino que esto es producto de una construcción psíquica que remite a la construcción de la neurosis, pero con fallas importantes. Y que estas fallas generalmente están en la infancia y en la crianza. Se producen porque estas personas han sido víctimas de una crianza negligente o han sido víctimas de abuso de autoridad, golpes o incluso abuso sexual. Entonces, se van construyendo, a ver, cuando uno se construye, yo les digo, a ver, imagínense, un niño que se construye en una casa como la nuestra, todos los niños roban, todos. ¿Por qué roban? Porque el concepto de propiedad privada no es innato. O sea, uno no nace sabiendo que lo del otro es del otro y yo no lo puedo sustraer. Entonces, todos los niños entre 2, 3 y 4 años pueden afanarse algo. De hecho, se afanan algo. Todos. Se pueden llevar del kiosco un alfajor que estaba ahí abajo, a la altura de ellos. Y depende de cómo reaccionemos nosotros, cómo ese sujeto va a vivir después en sociedad. Si nosotros reforzamos la ley paterna, si nosotros encuadramos, si nosotros le decimos, eso no lo podés hacer porque está mal, eso es de tu amigo, no es tuyo, devuélveselo, eso se devuelve. Y si un niño se afanó un alfajor del kiosco y vos llegaste a tu casa y le sacás todas las bolsas y ves que hay un alfajor que sobra y vos no pagaste, y lo llevás boleos en el culo hasta el kiosco a devolverlo, diciéndole, chorro, anda a devolver eso, qué sé yo, el niño se construye como un ser humano dentro de la civilización. Ahora imagínense un niño que va al supermercado y la madre desde que es bebé y a los 2, 3, 4 años le mete cosas que afana del supermercado entre la campera. ¿Cómo puede construirse este sujeto en relación a lo social? A ser un integrante de la sociedad, por más que haya pasado por el complejo de Edipo y su estructura sea neurótica, va a ser un antisocial. Es decir, y sobre todo si tiene, imagínense, si padece en la casa violencia, si la comunicación no es, a ver, lo que dije de boleos en el culo era una metáfora, chicos. O sea, la ley no se pone a través de la violencia, pero la ley no se explica, porque la ley no tiene explicación. O sea, el niño tiene que aprender que no se puede cruzar si el semáforo está en rojo, o que no se puede bajar del cordón, porque no se puede. O sea, la ley no tiene explicación. Lo que se puede, lo que no se puede, no se puede. Porque las leyes nos regulan la conducta social. Entonces, el niño tiene que aprender que no tiene que soltarse de la mano y salir corriendo.
El, el niño tiene que aprender y todo eso se lo tenemos que enseñar nosotros. Ahora, si a mí no me importa nada y yo lo dejo que haga lo que se le cante, lo más probable es que yo tenga una conducta negligente, los pibes en la calle, bueno, ustedes lo ven todos los días, todo esto. Ni hablar de la violencia, ni hablar de niños que se crían con padres toxicómanos, alcohólicos, abusadores, golpeadores, maltratadores y todo eso. Lo más probable es que de toda esta crianza salga un sujeto antisocial, un psicópata. Un sociópata, perdón. Un sociópata. El sociópata, entonces, es aquel cuyos rasgos característicos corresponden a un odio irracional hacia la sociedad y hacia sus leyes. No pueden asumir la responsabilidad de sus actos. Acuérdense que cuando vimos trastorno antisocial de la personalidad, les dije, son todos los pibes chorros, los motochorros, los que roban autos, los que te pegan un tiro sin que vos entiendas por qué, si ya le diste todo, y casi todos los que tenemos en la cárcel, que no controlan los impulsos, que son violentos, que tienen un resentimiento hacia la sociedad. Bien, ¿preguntas? No. No. No, profe, por Bueno, ahora no. entonces las causas de la sociopatía son fallas en el proceso de socialización. El ejemplo que les acabo de dar. De o le ponemos las normas, los valores de la sociedad, o se crían a la sanfazón con los valores de la subcultura del delito, que está fantástico afanar. Que si se trajeron algo de la escuela, nadie le pregunta a quién se lo afanó, ni que se lo devuelva al compañerito. Fallas en el proceso de crianza, crianza negligente, violencia intrafamiliar, traumas psíquicos por todas estas cuestiones, fallas en los vínculos afectivos primarios, es decir, al otro le importa nada de mí, del niño, entonces el niño se va a criar como puede, ¿sí? Y a los demás lo único que les importa es drogarse o robar o lo que sea, y no le van a preguntar al niño, o sea, el niño por ahí va a venir y le va a mostrar a la mamá o al papá el cuaderno, y la madre y el padre le dicen, salí de acá que estoy mirando la película, el partido o lo que sea. Siempre, digamos, esas son fallas en los vínculos afectivos primarios. Es decir, no está puesta la mirada en el bienestar del niño. Es decir, son personas que se sienten permanentemente rechazadas por el otro, que debería cuidarlos, amarlos, desearlos, contenerlos, cuidarlos y todo eso. Entonces, obviamente vamos a tener fallas en la introyección de las leyes. Y ni hablar que en estos, muchos de estos, cuando hablamos de traumas psíquicos y de violencia intrafamiliar, tenemos chicos que han sido golpeados, maltratados o abusados. Entonces, lo que tenemos es una personalidad sociopática que puede ser de dos tipos, el sociópata. El sociópata inhibido, es decir, sociópata hace referencia a que es una persona antisocial, dijimos.
trastorno antisocial de la personalidad. ¿Qué quiere decir? Que es una persona que no se adapta a la sociedad, que está por fuera de las normas sociales y de los valores sociales. Ahora bien, ¿cómo puede reaccionar uno ante estos traumas de la infancia? Puede reaccionar aislándose de la sociedad o puede reaccionar siendo violento hacia la sociedad. Entonces, el sociópata inhibido se está defendiendo de la violencia social o de la violencia que ha sufrido desde la infancia, desde la primera infancia con la familia y todo lo que después vino de la sociedad en la niñez, en la adolescencia, o sea, son chicos que se crían en la calle, ¿sí? O sea, si no los tuvieron en cuenta cuando tenían 2 años, menos a los 4, menos a los 7, menos a los 12, menos a los 15. Entonces, dentro de estos chicos, de estas personas, vamos a encontrar 2 tipos. Unos que se defienden y se aíslan de la sociedad. Son los sociópatas inhibidos. Y otros que van a reaccionar de manera violenta hacia la sociedad, que son el sociópata activo, que son los que tenemos en la cárcel. Todos sociópatas activos. Los inhibidos no suelen delinquir, más vale son víctimas de otros sociópatas que sí delinquen. ¿Se dan cuenta? Sí, Entonces, profe. el sociópata que se aísla Ya va a es... finalizar la llamada, profe. ¿Nos manda otro link? Bueno, sí, ahora les mando... ¿Ya Otro. se termina? Sí, pronto. Ya se apaga, profe. Listo, ahí les mando el link. Gracias. Hola, mis chiquitos, ¿me escuchan? Hola, profe. Sí. Vamos a... Clarísimo, profe. ¿Cómo? ¿Cómo, Clarísima, mi se la amor? escucha. Se la escucha ¿Me escucha clarísima. bien? Bueno. No te escuché, mi vida. ¿Quién me habló? Araujo. Que se la escucha muy bien, profe. Ryan, mi amor. Buenas tardes, profe. Hola, mi vida. Bueno, entonces, bueno, antes de presentar el PowerPoint, voy a esperar por ahí si alguno se conecta. Entonces, teníamos el sociópata inhibido y el sociópata, a ver, y el sociópata activo. El sociópata inhibido es
una persona que se aísla de la sociedad porque fue tan violentado, tan maltratado, que suele estar muy en soledad, le cuesta mucho tienen que estoy admitiendo, le cuesta mucho hacer grupo con los demás, tener amigos, tiene desconfianza en los otros. Se puede llegar a sentir muy distinto a los demás. Y tengan presente esto cuando veamos asesinos de masas, porque a veces el sociópata inhibido se transforma en un sociópata activo. Y a veces, por ejemplo, los casos de los chicos que pergeñan una masacre escolar o personas que van y generan una masacre en el lugar donde trabajaban y los echaron, o en un supermercado. Estas personas que son antisociales, que se sienten distintas, que se sienten, que se automarginan, porque los legos generalmente le echan la culpa al bullying. Entonces, como le hacen bullying y la culpa la tienen las víctimas, como le hacen bullying, entonces fue y mató a todos. Y en realidad, a ver, si uno no tiene la base, en la base, y no dio signos de antisociabilidad, nadie sale a matar gente, por más bullying que te hagan. Uno puede padecer en soledad, hasta puedes llegar a suicidarte, podés mostrar un montón de trastornos de angustia, de lo que sea, pero el que sale, el que prepara una masacre escolar y la realiza, generalmente es un sociópata pasivo que un día se transforma en activo. Pero la mayoría de los sociópatas no van a ser así, sino más vale van a ser víctimas. Pero ténganlo en la cabeza, porque cuando veamos las masacres, este tipo de masacres, que responden a sociopatía, otras responden a psicosis, otras responden a terrorismo. Ya vamos a ver las clasificaciones y no me quiero adelantar en lo que es asesinos de masas. Pero ya estamos, como estamos viendo las estructuras, para que después ustedes puedan entender las clasificaciones, ¿sí? De lo que vamos a ver más adelante. Bueno, ahora sí voy a tratar de... Me avisan si hay alguien que se quiere conectar, por fin. ¿Se ve? Me fui a miércoles. ¿Se ve? ¿Están ahí? No, profe, no se ve nada. Se ve la pantalla negra nomás. Bueno, esperen, volvemos. Volvemos. El día que tengan una profesora que sepa hacer estas cosas, mis chiquitos. ¿Se ve? Sí, Sí. profe. Sí, Sí, sí. profe, se ve bien.
Bueno, perdonen la bestialidad. Yo, o sea, no, ya estoy vieja, ¿vieron? Para estas cositas. Sí, profe, se ve muy bien. Ay, pensé que sí, profe, está vieja. Sí, también tienen razón. Bueno, entonces, el sociópata inhibido decíamos que tiende al aislamiento social, a marginarse, a romper con los lazos sociales. Son tímidos, introvertidos, reservados, tratan de evitar el conflicto y tienen tendencia a actos autodestructivos y a la toxicomanía. Recuerden que son trastornos de la personalidad, ¿eh? Pero el sociópata activo y estos sociópatas inhibidos más vale son víctimas más que victimarios, ¿sí? Salvo que pasen en un ataque de ira desmesurada al acto, que puede suceder porque estamos dentro de los trastornos de la personalidad. El sociópata activo es, como habíamos descrito, son todos los que, la mayoría de los que tenemos en la cárcel, que se aíslan de la sociedad, transgreden las leyes, se relacionan con otras personas que son delincuentes o que son peligrosas, tienen una personalidad impulsiva y muy agresiva, no controlan los impulsos, tienen tendencia al acto y a la toxicomanía, a la violencia, al alcoholismo, y validan y justifican su violencia porque la justicia, perdón, porque la vida les fue violenta. Entonces, encima, la criminología crítica también les justifica, los ayuda a justificar tendencias agresivas, ¿no? ¿Sí o no? Recuerden Sí, profe. que la criminología crítica decía que el delito es un acto que es una reacción a la violencia social. Entonces la criminología crítica tiende a justificar, digamos, todos los actos criminales de los sociópatas activos, ¿sí? Que son todos los pibes chorros, la banda de chorros, todos los que ya conocen, que tienden a ser violentos, a pasar al acto, a no tolerar la frustración, a ser impulsivos, a ser muy violentos, a no hacerse cargo, a que les importe nada la víctima, etc. Bien. Dentro de los tipos de delitos que cometen, el sociópata inhibido no suelen cometer los delitos, pueden cometer delitos en el caso que sean víctimas de otro que los induce, ¿sí? Por ejemplo, sociópatas inhibidos son muy típicos que se metan en sectas, es decir, buscan por ahí el reconocimiento de alguien que los incluya, ya que la sociedad y la familia y todo los violentó. Entonces, o pueden incorporarse a pueden ser seducidos por alguna banda de delincuentes y entonces ser obligados para recibir un cierto reconocimiento de los demás. O, como les dije, en los casos extremísimos y muy contados con los dedos de la mano, pueden llegar a ser asesinos, pueden pasar de ser sociópatas inhibidos a sociópatas activos, en el caso de asesinos de masas o en el caso de cualquier otro asesinato así que vos decís,
era una persona tímida, introvertida, muy, este, Sí, pero quizás en un ataque de ira, de enojo, y de pasan bronca, al sociópata activo mata. y Claro. mata. Puede ser, por ejemplo, el caso del policía este que mató a la mujer de, a lo mejor, no De su sé, pareja. no lo conozco, pero supónganse que era una persona tímida, o sea, más o menos integrado a la sociedad y un día reacciona, bueno, mata a alguien, después se mata. Profe, pero E esa incluso, persona ya tenía denuncias previas, o sea, ya demostraba signos de ser así, de ser un sociópata. bueno, entonces era un sociópata activo. ¿Sí? Pero supónganse que ustedes se encuentran con un caso donde te dicen, pero siempre fue tranquilo, siempre estuvo como solitario. Ese fue sociópata inhibido y pasó a sociópata activo. Si siempre fue violento, era sociópata activo y actuó como todos los sociópatas activos que actúan y son violentos. Y los sociópatas inhibidos generalmente tienden a ser más víctimas que victimarios, ¿sí? Pero bueno, a veces se pueden pasar para el otro lado. El sociópata activo, asesinatos de masas, bueno, estos son ya directamente los que se sienten absolutamente con odio a la sociedad y vienen planificando, hacen manifiestos, como el Unabomber, como hay casos de asesinatos en las escuelas que hacen este tipo de manifiestos, eran sociópatas activos, ¿sí? Bueno, los delitos típicos son el robo, por supuesto, todo tipo de robo con armas de cualquier tipo, violaciones y homicidios itinerantes. Suelen ser desorganizados. Es decir, que si yo tengo una escena desorganizada, busco a un sociópata, no a un psicópata. Busco una cabeza sociópata, son desorganizados, son, eh, este, son Que planifican. violentos, son muy violentos con las víctimas, dejan todos los rastros, dejan una escena llena de sangre, toda pisoteada, no esconden el arma, o sea, no esconden el cuerpo, si es homicida. Y si no, son integrantes de pandillas, robos itinerantes raíz, como los motochorros, como los que roban autos, como las entraderas. Bueno, todos esos son sociópatas activos. Habitualmente son, como les digo, tienen una cabeza desorganizada. ¿Se acuerdan del cuádruple crimen de La Loma en La Plata? Creo que les hablé de este caso, creo, me dicen. Porque yo como doy tantas veces las clases, por ahí no les hablé a ustedes. Que tenía a toda su familia en su hogar, en la casa, No, enterrada en la casa. no. El caso de La Loma en La Plata fue el caso que una persona mató a una señora mayor que era la madre de una señora de mi edad. La hija de la señora de mi edad, que tenía 12 años, y la amiga de la señora no sé, de mi edad, de 40 años sería. Yo Ah, sí, la del le digo boxeador, 40, ¿no? estoy a los 60, yo estaría como la señora mayor. Mató a la abuela, a la hija, a la nieta y a la amiga de la hija. Sí, sí, creo que lo Ah, había es la comentado. primera vez que lo escucho, Conocido profe. como... ¿El boxeador? No. ¿Cómo? ¿No era boxeador? Bueno, estoy equivocada de caso por ahí. Sí, no, estás muy bien. Ah, es. Karateca, En ¿no era? ese caso, le echaron la culpa a el novio de la hija de la señora mayor y de la madre de la nenita,
que se llamaba el Karateca Martínez. Ese. Ujú. Ese. Bueno, ese es uno de las escenas criminalísticas más sangrientas de las que mis amigos criminalistas hayan entrado. En ese caso, si yo tengo una escena donde tengo sangre hasta en el techo, todo pisoteado de un lado al otro, los cuerpos con heridas de arma blanca, de muchísimas heridas, yo tengo que pensar que esa escena me está hablando de la cabeza de quien la hizo. Yo tengo que buscar a un neurótico, a un perverso o a un sociópata. Un sociópata. me parece. ¿No? A un sociópata, profe. Perverso. A un sociópata, excelente. Ay, qué lindo, cómo aprenden, se siente el ruido de sus cabezas, vamos. Tengo que buscar un sociópata. ¿A quién agarraron? Al Karateca Martínez, que era una neurosis como la mía. Obviamente el tipo no entra en el perfil. Obviamente que van a allanarle la casa al Karateca Martínez y no van a encontrar un pedo, porque no era el Karateca Martínez. El Karateca Martínez estuvo 8 meses en cana porque un taxista había dicho que lo había visto a una persona con la fisonomía de ese pobre tipo. Y nadie buscó al sociópata que estaba dentro de la casa. El sociópata que estaba dentro de la casa era el albañil, que había estado tomando mate con la vieja, con la señora mayor, habían estado fumando, había dejado todos los rastros. Y al otro día no allanaron al sociópata, porque si hubiesen allanado, hubiesen encontrado todas las prendas ensangrentadas, las zapatillas que encontraron ustedes, todos los rastros. Ustedes no, pero los criminalistas. Y el arma homicida y todo lo hubiesen encontrado en la casa del sociópata. Eso pasa porque no se hace perfilamiento criminal. Cuando es tan sencillo para personas como yo hacer un perfilamiento criminal. Porque nosotros podríamos asesorar al fiscal y decirle, mire, este no me entra en el perfil, yo hago el perfilamiento y hago el contraperfil del Karateca Martínez y el Karateca Martínez no me entra en el perfil de esa escena, de ese lugar del hecho. Entonces yo le tengo que decir al fiscal, ¿sabe qué? Usted podría allanar la cabeza del último que estuvo, que es una cabeza sociópata. Y hubiese encontrado absolutamente todo. Obviamente que cuando vinieron todos los análisis de ADN y todo eso, ahí lo largan. Pero fíjense que, y obviamente meten preso al albañil que había estado ahí. Que por supuesto era un sociópata activo. Una persona que no controlaba los impulsos, que por ahí se le puso que quería tener alguna, interpretó que como lo invitaron a tomar mate y estaba fumando, estaba todo bien y capaz que la señora que se estaba bañando le estaba insinuando algo o se quería violar a la chiquita que estaba en la habitación o lo que sea. Y el tipo, como es un sociópata, pasa al acto. Entonces, como no puede, mata a todos. Incluso la amiga que vino después, salió de la casa por el pasillo, dejó todas las marcas, le abrió a la mujer, entró, la mató, la otra, la amiga. Mató a 4 personas, asesino de masas también.
Asesino de masa, porque más de 3 o más es masa. Bien. ¿Estamos bien? Sí, profe, ¿Entendió? vamos bien. Vamos, sí, mis profe. amores, vamos, que están aprendiendo un montón. Entonces, el sociópata, dijimos, en prisión, va a tener, son los típicos presos, se portan para el culo, son los que tienen siempre una conducta inestable, hacen bardo, están a los gritos, no toleran la frustración, pero si hay un tratamiento penitenciario adecuado, podrían estabilizarse, podrían mejorar y dejar de ser delincuentes. Podrían, porque estamos dentro del espectro de los trastornos de la personalidad. Entonces, podrían ser tratables e insertarse adecuadamente a la sociedad, tal cual lo dice la Ley de Ejecución Penal de la Provincia de Buenos Aires, que el objetivo de la asistencia del tratamiento es lograr la adecuada inserción social del interno, ¿sí? Entonces, ellos podrían avenirse a un tratamiento desde todas las áreas de asistencia y tratamiento, es decir, el área de convivencia, el área de trabajo, el área de educación, el área de tiempo libre, que no es tirarles una pelota y que se maten, sino que, por ejemplo, hagan un deporte que tiene reglas, que tienen que esperar su turno, que tienen que tolerar que el árbitro falle en contra de ellos, que tienen que en el tiempo libre pueden mirar una película, después hacer un debate y reflexionar. Es decir, el servicio penitenciario puede ofrecer un montón de circunstancias, aprender oficios, estudiar, aprender a pensar, a reflexionarse, repensarse, hacerse preguntas sobre qué estoy haciendo en mi vida, qué le estoy haciendo a mi familia, cuál es el sentido de mi vida, etcétera. Se podría este, eh, no quiero decir rehabilitar, resocializar, porque esos términos ya están fuera de uso, se podría lograr una adecuada inserción social, ¿sí? Es decir, ellos podrían generar un reposicionamiento subjetivo frente a la ley y a la criminalidad del acto. Podrían repensar eso y reposicionarse frente a las normas, las leyes, y decir, bueno, me voy a venir a las normas sociales y lograr una inserción social. Podrían, pero también requiere de la voluntad del interno, ¿sí? Y de la historia criminal del interno. Porque no es lo mismo un primario, yo les decía, que una persona que tiene un historial criminal muy largo. Es muy difícil cuando tiene un historial criminal largo generar una adecuada inserción social. Ni hablar si ya tienen un muerto encima, olvídate. Esos no son tratables. ¿Sí? Bien. Terminamos sociopatía. ¿Se entendió? Sí, se Sí, entendió. profe. ¿Preguntas? Sí, profe, muy clara. ¿No tenemos preguntas? Bueno, vamos al psicópata. Acá, todo psicópata tiene una estructura perversa. ¿Sí? Así que pongan la cabeza dentro de lo que es la estructura de la perversión. Ahora bien, la psicopatía es la personalidad. No todo perverso, por estructura, va a tener una personalidad psicopática, pero todo psicópata va a tener una estructura perversa, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de psicópata, si tiene una estructura psicopática, perdón, si tiene una personalidad psicopática, la estructura es perversión.
Bien. Y esto no se nace, no es hereditario, no hay genes, no hay cerebro. Esto se construye en la primera infancia cuando se pasa por el atravesamiento del complejo de Edipo. ¿Qué mecanismo de defensa usa el perverso frente a este momento? Menos mal que todavía no les tomé el parcial. ¿Cómo dice la pregunta? Perdón. ¿Qué mecanismo de defensa usa el perverso en el complejo de Edipo cuando pasa por el complejo de Edipo? Que se enamora de la madre en el complejo de Edipo. ¿Eh? El complejo de Edipo, Sí, cuando se enamora de su madre, si se ausencia a la madre, si no tiene a la madre, bueno, está bien, sí, perfecto, pero viene la ley paterna. ¿Y qué hace el perverso frente a esto? Acuérdense que el neurótico reprime y ahí construye el inconsciente y todo el aparato psíquico con el ello y todo, y el super yo. El perverso. Minimizar la realidad. ¿Cómo? Minimizar la realidad. No. Desmentida, mis amores, desmentida. Quiere decir que acepta la ley, pero a mí no me toca. Es decir, conozco la ley, pero a mí yo no la voy a respetar. Voy a hacer lo que se me cante. ¿Son imputables? Sí, sí son. Sí, sí son. saben muy bien Sí, lo que profe. está bien y lo que está mal. Conocen la realidad, no tienen ningún problema de alteración de la realidad. Han incorporado la ley, pero ellos la van a transgredir. Un psicópata es un sujeto que cumple con ciertas características, que son más comunes de encontrar de lo que creemos. Tenemos alrededor cualquier cantidad de psicópatas, así como teníamos sociópatas, también tenemos psicópatas. No todos los psicópatas cometen delitos, pero los delitos más graves que vamos a ver son cometidos por psicópatas. Estamos rodeados de psicópatas. Pero el problema ha sido que no los sabemos ver. ¿Por qué? Porque actúan divinamente de neuróticos. Se disfrazan. Por eso yo les pongo acá la foto con una máscara. Actúan de normales y muestran el monstruo cuando ellos quieren. Generalmente, cuando nadie los ve. Necesitan de un otro, de un neurótico, para hacerlo sufrir. Cuanto más padezca el neurótico, más goza el psicópata. Y el psicópata rara vez sufre. No quiere decir que no sufran y que no se... A ver, ellos siempre tienen unas fantasías de perfección, de ser los mejores, y siempre van a estar buscando la perfección, por ejemplo, en su crimen. Pónganle asesinos seriales. El primer acto homicida, siempre va a tener fallas y va a buscar perfeccionarse. Y de eso sufre. Sufre de que no le salió tan bien como debería haberle salido.
Nada más que de eso. No sufre por la víctima, por el otro, por la empatía, por nada. Ahora bien, ¿por qué pueden actuar de normales si no tienen empatía? Por ejemplo, los sociópatas no actúan de normales, ya son violentos de entrada. Pero los psicópatas actúan y nos engañan a todos. Por eso es que no los podemos ver dentro de la dinámica de la sociedad. No nos damos cuenta que nos encontramos a veces con un psicópata. Nos damos cuenta cuando ya estamos al horno, cuando ya estamos atrapados y no podemos salir. ¿Por qué actúan de normales? Porque ellos pueden sentir la empatía fría, pero no la empatía caliente. Es decir, la empatía fría es que ellos saben muy bien cómo actuaría un neurótico frente a todas las circunstancias, porque los tienen súper estudiados, pero ellos no pueden sentir lo que sentimos los neuróticos. No se pueden angustiar, no pueden sentir culpa, no dudan, no cavilan, no se torturan con el pensamiento como nosotros, no estamos diciendo si el otro me dice, si no me dice, ¿qué voy a hacer? No, todo eso no. Ellos sí planifican, sí van a cazar a la víctima, sí van a engañar, pero ellos tienen una empatía fría que es saber cómo comportarse frente a un neurótico para engañar al neurótico que está frente a otro neurótico y no frente a lo que es verdaderamente él. Pero no pueden tener empatía caliente, que quiere decir los sentimientos, sentir algo por el otro. Ellos no pueden querer a nadie más que a sí mismos. Y el otro es una cosa para ser utilizada a su propio fin de goce. Y su fin de goce es, cuanto más sufra el neurótico, más goza el psicópata. ¿Vamos? Sí, profe. Desde la niñez ya muestran signos de psicopatía. Ahora bien, si a un psicólogo me han traído psicopatitos, me los han traído, y he podido revertir y neurotizar a un psicopatito. A ver, en mi experiencia profesional me han traído niños con rasgos psicopáticos que después pudieron tener una vida relativamente normal. Se puede transformar la estructura, pero si me lo traen entre los 5 y los 9 años, pónganle. Después, olvídense. En el periodo posterior al pasaje por el complejo de Edipo. Pero ya desde la infancia, los psicópatas empiezan a disfrutar de las cosas que cualquier niño se abstendría, ¿no? Porque ya el niño aprendió, por ejemplo, que robar está mal, que sacarle las cosas a otro nene está mal. Bueno, un pequeño psicópata lo va a hacer a propósito para hacer sufrir al compañerito, puede atacar a otro compañerito, ejercer dominación sobre sus amiguitos, mentir,
manipular, pueden cobrarles peaje a otros nenes, estafarlos, hacer pequeños actos y sin sentir absolutamente nada por el otro. Al contrario, empiezan a sentir un placer irrefrenable. En realidad no es placer, es goce. Sin ningún tipo de culpa ni remordimiento. No pueden experimentar las emociones humanas que experimentamos nosotros y tienen obviamente una imposibilidad de querer a los demás. O sea, no quieren ni a la mamá ni al papá, manipulan a todos, son los reyes de la casa, manejan absolutamente todo, las reglas las ponen ellos. Los padres viven angustiados, hechos mierda, y ellos están felices con eso. Y ellos no pueden sentir amor por nadie más que por sí mismos. Son egocéntricos, ególatras, tienen un yo gigante. Y si dicen que se sienten mal, es para manipularte. Obviamente que no se adaptan a las reglas de ninguna institución, ni de ninguna casa, ni de nada. Acá vemos un dibujo que dice, yo amo matar gente. Imagínense que un niño de 5 o 6 años no hace estos dibujos habitualmente. O sea, este tipo de fantasías, por ejemplo, fantasías de matar, fantasías de agredir, dibujos con sangre, con muertos, con falos, con penes, con tetas, fantasías sexuales, no son normales en la etapa de latencia posterior al pasaje de complejo de Edipo. Los niños normales de 6, 7, 8, 9 años no tienen este tipo de fantasías. Suelen tener ternura, ¿sí? Ternura con los animalitos. Los psicópatas disfrutan de maltratar animalitos, hasta de matar a los animalitos. No estoy hablando de cucarachas, estoy hablando de gatos, de perros, de ese tipo de animales. Disfrutan, empiezan a notar que disfrutan de ejercerle dolor al otro, malestar al otro, angustia al otro, ira al otro, o sea, todo lo que nosotros los neuróticos sentimos. Obviamente que van a rechazar todo tipo de autoridad, van a parecer siempre como desadaptados, porque ellos quieren hacer lo que quieren. O sea, se plantan que no quieren ir a la escuela y no van a la escuela y no hacen esto y no hacen lo otro y manejan toda la casa y manejan la escuela y manejan a la maestra y manejan todas las reglas y cuando se les quiere imponer una regla no la van a aceptar. Muestran antisociabilidad. Cuando se vinculan con otros para usarlos, para maltratarlos, para lastimarlos, para hacerlos sufrir, para hacerlos llorar. Cometen, como les decía, actos violentos hacia otros niños, hacia animales. Tienen una elevada tolerancia al dolor físico. De hecho, ellos se sienten tan grandilocuentes que hacen muchos actos para la mirada de los demás y para que los otros los admiren, donde ponen incluso en riesgo su salud, su vida, y si se lastiman, tienen muchísima tolerancia al dolor.
Entonces no les importa lastimarse. Pueden estar quebrados y decirle al otro, mirá lo que me hiciste. Sin llorar. Sin llorar. Imagínense, estoy hablando de un chico de 6 años. Tienen problemas de conducta y de adaptación a las instituciones, ya se los dije. Tienen, como les dije, fantasías agresivas, fantasías sexuales, fantasías de matar y de sangre, de lastimar, de generar dolor, de generar dominación. Les encanta a ellos ser los dominantes. Y pueden manifestar en la infancia tardía enuresis o encopresis. La enuresis es hacerse pis. La encopresis es hacerse caca. Pueden a, qué sé yo, 11 años hacerse pis en la cama. O hacerse caca y generalmente lo que hacen es, se hacen caca y desparraman toda la caca por toda la habitación. Digamos, juegan con eso. Pero el tema de la enuresis, fundamentalmente de la enuresis, que es hacerse pis, está muy asociado a la psicopatía en la adultez. Fantasías pirómanas, es decir, con fuego, sexuales, agresivas, ejercer dolor, dominación, todo eso, dan señales en la infancia. Entonces, vamos al psicópata adulto. Como les dije al principio, no todo perverso va a tener una personalidad psicopática. Pero todo el que es psicópata va a tener una estructura perversa. El que tiene una personalidad psicopática, la estructura va a ser la perversa. Bien, las características son narcisismo, personalidad egocéntrica, tienen un yo gigante, ellos son el centro del universo, los que tienen que manejar absolutamente todo, los que dominan absolutamente todas las escenas. Tienen una autoexigencia exacerbada justamente por este narcisismo. Entonces ellos se autoexigen. Por eso les decía, sufren cuando ven que dudaron, por ejemplo, en lugar de matar con una cuchillada necesitaron varias. Entonces ahí ellos se ponen nerviosos porque no son lo perfectos que tendrían que ser. Entonces para la próxima van a tratar de cortarte el cogote de una sola vez. Bueno, obviamente esto se vincula con la omnipotencia y el yo gigante. Frialdad, cálculo, son absolutamente calculadores. Nunca van a dar un paso en falso. Estos tipos son los más difíciles de encontrar cuando es un asesino desconocido, porque se mimetizan dentro de las neurosis, están totalmente adaptados a la vida social, actúan de normales, son exitosos, tienen familia, y luego, para cometer sus actos criminales, tienen una enorme frialdad, calculan, cazan a la víctima, la estudian previamente, nunca van a dar un paso en falso, saben qué hacer con la policía, cómo hacer para huir, conocen los lugares, el perfil geográfico es muy importante, porque ellos saben dónde se manejan. Tienen mucho sadismo, que ya lo veíamos, todas estas cosas ya las veíamos desde la infancia.
ausencia de culpa y remordimiento y buscan su propio goce. Y recuerden que su propio goce va a llegar cuanto más sufra el partener. Ellos necesitan un partener que sufra. A ver, no todos estos tipos cometen delitos. Puede ser un jefe, que ustedes digan, este jefe que conozco, puede ser un juez, puede ser un médico, puede ser alguien que tenga un abogado, una profesión de prestigio, que utilice ese prestigio, esa profesión, esa autoridad para generar malestar en los demás. Puede ser un profesor. Un profesor, por ejemplo, imagínense que yo les digo, bueno, hagan un trabajo sobre psicopatía. Y entonces ustedes se esfuerzan, me traen el trabajo, me lo encarpetan. Y yo, sin leerlo así, les digo, se los tiro de nuevo y les digo, no, esto no, tráeme otro. Y vos, como neurótico, te preguntas, ¿en qué fallé? ¿Qué quiere de mí? ¿Qué necesita que le haga? Y eso es lo que a mí me genera goce. Ponerte mal. O hacerte venir a la mesa y desaprobarte permanentemente sin dejarte hablar. O que empieces medio nerviosa y no te dé ninguna oportunidad y te diga, no, venga en marzo. Y en marzo venís cada vez con más miedo y yo ejerzo todo ese poder y control y con eso gozo. Ahí está el sadismo, la frialdad, el cálculo, el narcisismo, yo soy el mejor profesor y no cometo ningún delito. No puedo ponerlo. ¿Qué pasa? No puedo, tengo la pantalla completa. ¿Qué? Bueno, ya termino. Bueno, otra característica. Chicos, bueno, tengo internada a mi hija, así que yo voy a ir rapidísimo. ¿Saben? Me acabo de enterar. Sí, profe, no hay Bueno, problema. escuchen. Doble fachada. Saquen foto de todo esto, ¿no? Doble fachada. Posesividad. Necesitan poseer al otro, al neurótico con el que se vinculan, manipularlo, le mienten, se hacen los buenitos, los divinos, los mejores vecinos, las mejores personas, para poseer al otro y dominarlo absolutamente. Poseen escaso miedo y utilizan la acumulación del saber para conocer todos nuestros puntos débiles y ellos nos estudian y acumulan saber para engañarnos, para manipularnos y para conocer nuestros puntos débiles, para cagarnos la vida. Tienen un pensamiento superficial, lo mismo la afectividad superficial, es decir, el otro para ellos es una cosa para su propio goce. Falta de empatía caliente, que esto ya se los expliqué. Tienen empatía fría para saber cómo respondería un neurótico. Baja capacidad de tolerar la frustración. Además se aburren rapidísimo, entonces necesitan todo el tiempo estar en movimiento, digamos, buscando el goce. Se aburren muy rápido. Obviamente no toleran la frustración porque ellos son los reyes del mundo y no quieren que nada les salga mal, ni quieren esperar, pero son tan calculadores y manipuladores que ellos para cazar a su víctima sí pueden esperar, porque es el momento, todo es un momento de gran goce, toda la puesta en escena desde que empiezan a estudiar a su víctima, desde que la engañan, de que están varios días estudiando los movimientos, si la víctima está sola, si no está sola, pueden estar días. Bien, maquiavelismo.
Maquiavelismo quiere decir hacer cualquier cosa a cualquier costo. Que no les va a importar absolutamente nada más que ellos mismos. Y, por supuesto, lograr impunidad. Obvio que estos tipos no se van a exponer como un sociópata a hacer boludeces y ser violentos y que los agarren. No. Estos son muy calculadores, muy pensadores, muy cazadores. Por supuesto, ausencia de sensibilidad y utilitarismo, es decir, que el otro es una cosa para ser utilizada por ellos. Y todos son una cosa. Ellos no pueden querer a nadie. No pueden querer a su madre, no pueden querer a su padre, no pueden querer a su esposa, no pueden querer a sus hijos. No pueden querer a nadie más que a ellos mismos. Entonces, todos son utilizados para mostrar una fachada de normalidad. Nada más. Pero no porque los quieran. Pero actúan divinamente de sí querer. Bueno, saquen foto. Dificultad para vincularse efectivamente, ya se los dije. Necesidad de excitación, esto que les decía que se aburren rápido y necesitan esa cosa de sentir ese sadismo todo el tiempo y de ejercer la dominación hacia el otro. Bueno, continuamos con el alto nivel de tolerancia al dolor. Pueden tener fetichismos sexuales o parafilias, que ya vamos a ver, que son, no se preocupen, quédense con estas palabras, parafilia, fetichismos. Pueden ser ante-mortem o post-mortem en el caso que sean homicidas. Pueden tener parafilias ante-mortem o parafilias post-mortem. Por ejemplo, violarte y después matarte. Eso es ante-mortem. O matarte y violarte después. Eso es post-mortem. Pero pueden tener un montón de parafilias, no solamente la violación. Pueden después, pueden ejercer otro tipo de parafilias que ya las vamos a ver, que son todas formas de actuación sexual inhabituales, pero ya vamos a ver los tipos, ¿sí? Pero bueno, hasta se pueden comer el cadáver, ¿sí? Bueno, tienen una conducta antisocial, pero combinada con la hiperadaptación que les decía. Es decir, ellos van a ser antisociales porque no van a respetar las leyes de la sociedad, pero se van a mimetizar y van a actuar de absolutamente adaptados. Y después en soledad o en lo oscuro o en un campo donde se lleva a la víctima, ahí obviamente van a incumplir con todas las normas sociales. Y tienen esta tendencia al aburrimiento, esto que yo les decía, la necesidad de excitarse permanentemente, que se aburren rápido. Y tienen cambios abruptos en el humor y en la conducta. Tienen esta habilidad para cambiar rápidamente de estado de ánimo. Por ejemplo, estar llorando, victimizándose, diciendo que se va a suicidar si te vas y lo dejas y entra alguien y toda esa cosa de llanto y de ataque de histeria y de nervios, entra alguien, hola, vamos a tomar una cerveza. Cosa que ninguno de nosotros neuróticos podríamos hacer. Si nosotros estamos llorando con un ataque de angustia, no podemos cambiar de estado de ánimo como lo pueden cambiar ellos. O ellos están en un ataque de ira por matarte y entra alguien y dice, no, ¿qué haces? Vamos a tomar una cerveza. Y estabas en un ataque de ira que te estabas dando la cabeza contra la pared, estabas pegándole a alguien o
revoleando cosas, y en un segundo cambiar. O, por ejemplo, con las víctimas, estar matándolos y en un instante cambiar y empezar a besarla a la víctima, pedirle perdón y decirle que la quiere un montón, y después seguir matándola a trompada. No sé si alguno se encontró con un psicópata, pero es muy habitual, ¿eh? No se sientan que lo que les estoy describiendo es una cosa de los asesinos seriales nada más, ¿eh? Muchos de nosotros o de nuestros amigos, familiares, han tenido vínculos con cualquiera de estos tipos, o nosotros mismos. Bien, y en relación a la relación del psicópata con la víctima, el psicópata caza a su víctima. Toma a la víctima como un objeto, la ve como una cosa, no como un ser humano que sufre, que piensa, que siente, que tiene hijos, nada. Lo que le interesa es generar control y poder sobre la víctima y que cuanto más grite, sufra, padezca y se sienta mal la víctima, más va a gozar el psicópata. Buscan hacer sufrir al extremo a la víctima. Les dije que van a tener parafilias pre o post-mortem con la víctima. Van perfeccionando el modus operandi. Esto también ya se los dije. Necesidad de ser conocidos. Esto también es re importante. Estos tipos les encanta ser famosos y conocidos. Y lo que sabemos de ellos es porque lo han contado, han querido que les hagan documentales, Nair Galarza. Nair Galarza, que mató a Fernando Pastorizo en Entre Ríos, que le hicieron el documental, está chocha de ser famosa. Desafían a la justicia y a la policía porque ellos siempre son mejores que la justicia y la policía. Entonces los desafían. Tenemos desde el Zodíaco, que manda mensajes, gente que deja cosas, se lleva cosas, los trofeos, bueno, todo eso que ya lo vamos a ver con los asesinos seriales. Y los psicópatas van a participar, la psicopatía va a participar de lo que es la tríada oscura, que es lo que se encuentra en los asesinos más peligrosos. La tríada oscura es lo que encontramos en todos los asesinos más peligrosos, que es el narcisismo, la psicopatía y el maquiavelismo. Que todo esto ya se los expliqué. Disculpe que estoy un poquito apurada, pero no sé qué. Sabía que mi hija estaba mal, estuve acompañándola, pero ahora internada estoy media preocupada. Bien, saquen foto de lo que es el maquiavelismo. Supone utilizar cualquier estrategia, aunque vaya contra todo tipo de moral, ley, o genere cualquier tipo de daño para conseguir el objetivo buscado. Bien, la manipulación, que es la otra parte de de las estrategias que utilizan los psicópatas para engañar a las personas. Profe, perdón, ya se va a apagar la llamada. Bueno, entonces Ya se saquen apaga. foto de esto. El Gracias, engaño profe. se utiliza Que se mejore para su cazar a la hija. víctima. ¿Eh?